Pasamos a despachar el asunto 13º orden del día, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre el derecho de los padres a la elección de centro educativo y sobre la adopción de medidas para suprimir el adoctrinamiento. Tiene la palabra el portavoz de Vox para una intervención inicial de 6 minutos. Bueno, a lo largo de las últimas intervenciones que he tenido, tanto en el hemiciclo como en comisión, yo creo que ha quedado claro y nadie puede discutir que a lo que se está dedicando lamentablemente la Consejería de Educación es a degradar precisamente la educación, es a adoctrinar y es a pervertir a nuestros hijos. Y creo que nadie puede discutir esto. Otra cosa es que a otros les agrade esto y que es eso precisamente lo que persiguen, ¿no? O sea, se persigue, evidentemente, vaciar de contenidos curriculares y académicos las etapas educativas para incapacitar a los alumnos para ser personas adultas e independientes el día de mañana y crear borregos. Básicamente, o sea, en definitiva, lo que se trata es de moldear conciencias para crear votantes izquierdistas del futuro. Y para ello es necesario empezar cuanto antes. De ahí el proyecto de las Astrucholas. El proyecto de las Astrucholas busca eso, lavar y moldear el cerebro de los niños cuando más inofensivos son, cuando más vulnerables son. Y luego van metiendo morcillas ideológicas en todos los materiales educativos y en todos los libros. Se denigra la historia de España. Se relatan con enfoques negrolegendarios nuestra propia historia. Se crean falsas identidades nacionales y se pone el acento en las diferencias, cuando toda sociedad sana lo que necesita es construirse sobre la base de aquello que tiene en común y no exacerbando diferencias, sean estas ciertas o artificiales. También a través de los currículums se les inocula el socialismo a los críos, con visiones contrarias a la propiedad privada, contrarias a los empresarios o contrarias a los bancos. Se criminaliza el crecimiento económico y se denigra el capitalismo, que es aquello que ha permitido sacar al 90% de la población del planeta de la pobreza extrema en solo 100 años. De 1.000 millones de habitantes que había en su día a los 8.000 millones que hay a día de hoy, el capitalismo ha logrado sacarlos de la pobreza, de tal manera que la pobreza extrema, que era la norma hace solo 100 años, hoy es la excepción. Pero también se fomenta el odio al varón, la androfobia. Catalogan al hombre, al varón, como un ser potencialmente violento, potencialmente maltratador, y en el que lo femenino es lo bueno y lo masculino es lo negativo, y todos los males achacables a la sociedad actual proceden precisamente de la preponderancia del heteropatriarcado y los valores masculinos. En definitiva, se busca desmasculinizar a nuestros niños y convertirlos en seres femeninos, pero con pene, es decir, de castrarlos psicológicamente, que es en lo que están. Se está también metiendo la famosa histeria climática, creando una imagen negativa de la propia humanidad, del ser humano, que se nos presenta como una amenaza para el planeta. Pero ya la gente va cayendo del guindo. De hecho, el otro día Bill Gates hizo unas declaraciones bajándose del caballo. Y para todo esto lo que necesitan es el monopolio educativo. Por eso asfixian financieramente a los colegios concertados y pauperizan a sus profesores y se niega el derecho de las familias a elegir el colegio de sus hijos. De tal manera que son asignados los alumnos por la consejería en base a criterios arbitrarios y también a través de un absurdo sorteo que determina la letra del apellido. Pero también se trabaja mucho en la hipersexualización de los niños. Y no voy a volver a sacar las fichitas del otro día, porque todavía algunos se me va a acabar poniendo horny, y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir hablando de materiales. Hoy les traigo aquí sexualidades. En sexualidades, aquí está el librito de actividades de la consejería. Nos presenta unas actividades para niños de primero de la ESO, 12 añitos, que dice, se trata la actividad de explicar los conceptos relacionados con los placeres eróticos, excitaciones, lubricaciones, erecciones, eyaculaciones y orgasmos. Revisar las diferentes zonas erógenas del cuerpo,
o formular ideas sobre la masturbación con perspectiva de género. Primero de la ESO, niños de 12 años. Vamos a pasar a otra actividad tremendamente sugerente. Esta es para chavales de tercero de la ESO, que dice: debatir sobre la relación de la prostitución con el patriarcado, el neoliberalismo, la cultura sexista, la desigualdad económica. ¿Y por qué no debatir la relación de la prostitución con el Partido Socialista Obrero Español? Es que no acabo de entenderlo esto con el neoliberalismo y no con el Partido Socialista. Y tenemos otra que es muy buena, también muy interesante, que los niños disfrutan mucho. Bueno, no sé si los niños, los profesores o aquí los disfrutan, ¿no? Que es, y se me ha liado aquí. Bueno, hombre. Vaya por Dios. Ah, sí, esta es muy buena. Esta es muy buena. Dice: proponer prácticas eróticas diversas, saludables y placenteras. Diseñar alternativas para el coitocentrismo. ¡Wow! Coitocentrismo. Entonces, el ser humano lleva sobre la faz de la Tierra 200.000 años aproximadamente, desde que el Homo sapiens apareció por la Tierra. Y nunca fue necesario ir al colegio para que te enseñaran dónde te da gustirrinín tocarte. O sea, ¿realmente hay que ir al colegio para esto? O sea, al colegio se va a aprender lo que uno no sabe, no puede aprender por sí mismo: matemáticas, a leer, a escribir, física, química, pero realmente hay que ir al colegio para aprender a masturbarse. O sea, estamos convirtiendo a los niños en tan imbéciles que no van a saber masturbarse si no solo enseñan sus profesores en el colegio. Muchas gracias. Para turno de fijación de posiciones, como siempre, por el orden de siempre, tiene la palabra la señora Tomé. Sí, gracias, presidente. Señor Jové, califican ustedes de adoctrinamiento ideas que se basan en los derechos humanos. Adoctrinar es hablar de cambio climático, de igualdad entre hombres y mujeres, de educación afectivo-sexual, de derechos de las personas LGTBI. Señor Jové, lea la frase de mi camiseta: amen sin tilde y olviden ya esos traumas infantiles sobre aparatos genitales que le ocupan tantísimo tiempo en esta Junta General. Toda educación tiene una ideología y responde a un modelo social. Y lo que es puro adoctrinamiento es cuando no respeta la ciencia y la democracia. Es decir, imponer sus negacionismos, su visión patriarcal, su idea recortada de familia, todo eso es adoctrinar. Y claro que hay adoctrinamiento en algunos centros educativos. Adoctrinamiento religioso, tan decisivo en la difusión de las ideas conservadoras. El legítimo derecho a la libertad religiosa lo entienden ustedes en una sola dirección y lo utilizan para intentar imponer su ideología, mantener privilegios e intereses económicos. Por suerte, la sociedad se ha modernizado y evoluciona en el reconocimiento de los derechos y en el sentido común. Adoctrinamiento en valores conservadores como el individualismo, el negacionismo climático, la inmigración como amenaza, el rechazo a la igualdad, el rechazo al feminismo. El problema, señor Jové, es que su adoctrinamiento reaccionario tiene consecuencias, porque cuando no hay educación afectivo-sexual, como esa que a usted le molesta tantísimo, lo que ocurre es que se dispara en la pornografía, donde los jóvenes y las jóvenes acuden a documentarse, y la violencia machista se dispara entre los adolescentes. Nada sucede por casualidad. Imponer el revisionismo histórico, manipular la verdad y apropiarse de un relato que legitime el golpe de Estado y la dictadura, aniquilar la memoria, son otros de sus objetivos. Adoctrinamiento para la hegemonía política. ¿Entienden ustedes la educación como una operación de ingeniería social y electoral para controlar el poder político? A ustedes les encantaría tener la patente de corso para el adoctrinamiento político y religioso. Mientras las demás intentaremos seguir trabajando para garantizar el carácter plural, democrático, inclusivo, por la libertad de cátedra del profesorado y por programas aprobados democráticamente. Le vuelvo a invitar a leer la frase de la camiseta, señor Jové: amen sin tilde, abandone su trauma infantil sobre los aparatos genitales. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora Tomé. Tiene la palabra el señor Kumar. Sí, señor presidente, si me permite desde el escaño, en aras a la brevedad. Yo, como siempre me pasa con las iniciativas del señor Jové, va a permitirme que distinga entre la parte expositiva de la intervención y la parte dispositiva, ¿no? Y me centre en la parte dispositiva. En relación con el artículo 27, que habla de la libertad de elección, yo creo que eso es algo absolutamente fundamental. Usted señala bien, además, al reconocer un derecho constitucional, y efectivamente es algo que se debe implementar no solamente en el Principado de Asturias, sino en el conjunto de las comunidades autónomas, porque es efectivamente un derecho constitucional el
de la libertad de elección, ¿no? Y luego, en relación con el adoctrinamiento, también estoy de acuerdo y también, bueno, con la necesidad de ese conocimiento previo por parte de los padres. Por ello, limitándome, como digo, a la parte dispositiva de la iniciativa, sí que estoy de acuerdo. Lo que no comparto son algunas de las expresiones que usted utiliza, que os lo he dicho en alguna ocasión anterior, como puede ser lo referente, como puede ser lo referente, me refiero al término asturcholas, para referirse a la educación de 0 a 3 u otras cuestiones similares. Pero como siempre hago con sus iniciativas, lo cual también tengo que decirle que a veces supone un esfuerzo, pero pretendo centrarme en esa parte de las propuestas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pumares. Corresponde ahora fijar posición al Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Jové, le decía el señor Pumares que efectivamente ustedes, en la exposición de motivos de su iniciativa, apelan al artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que es todo con sus propias convicciones. Un artículo que además ya se hace efectivo en cualquier centro educativo público de nuestra comunidad autónoma. Pero se ha olvidado usted del artículo 27.1 de la Constitución también, que dice: se reconoce la libertad de enseñanza. Porque su iniciativa de verdad es un insulto a los y las docentes que cada día educan a los niños y a las niñas en los centros educativos públicos asturianos. De verdad que lo es. Y además se basan ustedes, como siempre, en mentiras, en bulos, en medias verdades, en sacar de contexto determinados textos que no van dirigidos a los alumnos. Hablan ustedes en su exposición de motivos de 2 casos específicos, como el del Instituto de Enseñanza Secundaria Avelina Cerra de Ribadesella. Por cierto, un asunto al que también se unió el Grupo Parlamentario Popular hace unos años, que además se investigó por parte de la Consejería de Educación. Todo lo que ocurrió fue que el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, el sindicato de estudiantes y nadie más, leyó un manifiesto que efectivamente acusaba a Vox y al Partido Popular de esparcir la LGTBI-fobia y el machismo. Pero era el sindicato de estudiantes, no era el centro. Y digo yo que los sindicatos tienen derecho a difundir sus manifiestos. Habla usted también del caso del Colegio Público Enrique Alonso de Avilés y nuevamente mienten. Usted llegó a decir que se había leído a los niños y niñas de este centro público un cuento de Blancanieves Gore. Se equivocó usted, vamos, de principio a fin. En primer lugar, porque no era Blancanieves, era la Cenicienta. Y es un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López Salamero, que ganó, por cierto, el 17º Premio Racimo del Ayuntamiento de Jerez de Cuentos por la Igualdad de Género. Y no era un cuento gore, ni mucho menos, es un cuento lo más normal que se utiliza en la mayoría de los centros públicos. Pero es que encima, el año en que ustedes denunciaron aquello, que fue el año de la pandemia, ese cuento no se leyó. Hablan ustedes de niños que tuvieron que ir al psicólogo. Por favor, señor Jové, no engañe. Hubo una protesta de un padre antes del 8 de marzo, que exigió el PIN parental. Y, por cierto, que cambió a su hijo de centro el año siguiente. O sea que mienten ustedes, mienten de principio a fin, utilizan textos que no van dirigidos a los niños. Pero mire, yo le tengo que reconocer una cosa, y además ya se lo he dicho muchas veces, nosotros queremos educar a los niños y niñas asturianos en los valores democráticos, en los valores pluralistas, en los valores de tolerancia, de respeto, de diversidad. Y lo queremos precisamente para que no sean como ustedes, para que no sean clasistas, para que no sean machistas, para que no sean intolerantes, para que no sean autoritarios, para que no sean negacionistas de la ciencia, para que no sean negacionistas de la violencia de género, para que no difundan discursos de odio contra los inmigrantes, contra el colectivo LGTBIQ+. Nosotros queremos educar en el pensamiento crítico para que los niños y niñas, siendo adultos, formen su propia mirada de la realidad a través de ese pensamiento crítico. Usted ha llegado a decir que las escuelas asturianas son madrasas, son basura, que pervertían a los niños, literalmente. Y todo por la educación afectivo-sexual que, según usted, daña a la inteligencia, a la inocencia de los menores. Mire, la única educación afectivo-sexual que a usted le gusta es esta, por lo que se ve. La de las cigüeñas y los niños que vienen de París. Y así lo único que hacen es fomentar las manadas.
como la de San Fermín, y fomentar que los niños y niñas y los adolescentes y las adolescentes se eduquen a través de la pornografía. Ustedes llaman adoctrinamiento siempre a lo que hacen los demás, pero no a lo que hacen ustedes. No llaman adoctrinamiento a Hazte Oír cuando hace esas campañas transfobas en centros educativos también. Mire, su modelo de educación es el modelo de educación ultracatólico, el del Yunque, el del Opus Dei, el del Camino Neocatecumenal, el de los Legionarios de Cristo. Y voy a terminar contándole un caso personal. Mire, el caso de un amigo mío que se llamaba Javi, de adolescente, que tuvo la desgracia de estudiar en un centro del Opus Dei masculino. Y entre otras muchas barbaridades, me contaba que después de las clases de gimnasia, los profesores les obligaban a ducharse en bañador para que no se vean los genitales los unos a los otros. Eso es lo que tienen ustedes en la cabeza. ¿Sabe qué foto había en el aula donde estudiaba mi compañero? La de este señor. Ha concluido su tiempo, señor portavoz. Muchas gracias. Bien, para el turno de explicación de posiciones, tiene la palabra el portavoz del grupo, o la portavoz en este caso del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido. Señor Jové, yo con usted tengo un problema. Bueno, tengo unos cuantos, pero uno. De lo que propone a lo que luego suelta... Claro, a ver, si fuéramos amigos de esos que se mandan mensajitos por Instagram y terminan con un corazón rojo. Pero como no lo somos... No le mando mensajes en Instagram, no le mando corazones. Pero mire, yo creo que no se puede banalizar cuestiones de la educación. Y aquí llevo todo este debate escuchando incoherencias. Hay gente que sí ha ido a colegios religiosos y no los veo nada adoctrinados, ni nada, no sé, traumatizados, ni nada de eso, ¿eh? Y son precisamente los que lo dicen. Desde luego, ciertas cosas que se hacen en colegios de Opus, pues no lo sé, yo no he ido. Yo no sé si está una foto por ahí. Lo que sí le puedo decir es que el más homofóbico de la historia que los metía en centros de trabajo, la verdad os hará hombres, usted tiene una foto en el despacho. Usted tiene una foto. Ernesto Guevara, el que mataba por la ilusión. Búsquela. Y haga así también. Yo no le quito que rompa lo que sea, pero rómpalo todo. Porque entonces sí que estamos... dando por bueno uno y dando por malo todo lo demás. ¿Qué problema hay en la educación? Pues en la educación hay que nos hemos dispersado tanto, que no damos el valor a lo que realmente lo tiene y que permitimos, porque mire, todos esos ejemplos de libros, de actividades, puede haberlas. Y si las hay, pues no, tal como usted las ha explicado. Pero desde luego lo que sí considero que hay que meter un poco la mano es en ciertas maneras de expresarse. Mire, los libros de texto ahora dicen, sí, meter la mano, no el sobre, meter la mano de modificar. Expresiones que se escuchan aquí. Los visigodos y las visigodas, los ciudadanos y las ciudadanas, los no sé qué y las no sé qué, no sé qué. Vamos a ver, la RAE, por ejemplo, señala el masculino genérico. No se usa. ¿Usted sabe lo que es coger un libro de bachillerato y empezar a escuchar los, las? Cuando estás... Es que dejas de leer. Pero deja de leer el niño y deja de leer el profesor. Igual había que ajustar un poquitín, porque es que llamamos feminismo, llamamos igualdad a lo de afuera, a la capa superficial. Y luego a poco que se rasque en la izquierda
aparecen unos comportamientos que nada tienen que ver con el feminismo, que nada tienen que ver con la igualdad, que nada tienen que ver con la equidad. Y eso es de lo que tenemos que librar precisamente a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Se va a eso y realmente no se va, pues por ejemplo, a contenidos. ¿Y luego qué pasa? Pues que tenemos un consejero que habla del máximo común denominador, que no existe. Otra que confunde a Juana la Loca con Juana de Arco y acaba siendo vicepresidenta del Gobierno de España. ¡Cuidado! Es decir, que nos estamos quedando en lo superficial y realmente no estamos entrando en las necesidades de verdad de nuestro sistema educativo, porque luego hago una prueba, hago un no sé qué, hago un no sé qué más, saco unas notas o hago unas medias, comparo región con país, que no se puede hacer, y me voy a casa pensando que lo estoy haciendo de maravilla y que aquí va todo bien, y no es así. Y por favor, no me presente los presupuestos como disculpa. Y por favor, no me presente el Asturias Educa como la gran panacea, porque no lo es. Lo digo yo y lo dice todo el profesorado. Gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Para concluir el debate, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición por 5 minutos también. Muchas gracias. Gracias, presidente. Alégrome de velum. Buenos días, señorías. Bueno, debatimos hoy aquí una delirante proposición de ley a propuesta de la ultraderecha. Repetir una mentira 1000 veces no la convierte en una verdad y eso es lo que tenemos hoy aquí. Mentiras, manipulación, denostación de las instituciones democráticas, faltas de respeto hacia los docentes de la educación pública, desprecio, ataques a la igualdad, la diversidad, mentiras y más mentiras intencionadas y retorcidas. Nuevamente, utilizan esta institución, una institución democrática en la que reside la soberanía popular, para hacer su particular circo, hoy fue bastante moderado, y tratar de captar titulares. Tal vez lo consigan, pero no por el fondo, sino por la forma. En esta iniciativa que traen hoy no hay nada nuevo, vuelven con lo de siempre, falta de libertad, adoctrinamiento, demonización de la educación pública, es decir, del manual del primer curso del antidemócrata. Pero vayamos por puntos, porque vamos a ceñirnos a esto, a lo que usted registró. El artículo 27.3 de la Constitución española dispone textualmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ustedes afirman que este derecho no se cumple y no lo hacen por desconocimiento. Lo hacen para manipular y sembrar el caos, el desconcierto y la desconfianza en nuestro sistema educativo. El marco legal español sí protege y sí garantiza la libertad de elección educativa. En un Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, se debe equilibrar la libertad individual con la igualdad de oportunidades y la cohesión social. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos está reconocido y garantizado. Lo trae nuestra Carta Magna, señorías, nuestra Constitución, esa que nosotros firmamos y ustedes, los herederos del régimen dictatorial, no. Segundo, la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOE, establece que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Estos materiales elegidos deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores que recoge la ley. Los selecciona los centros educativos, conforme a la ley, señoría, no la Administración. Y tercero, sobre el punto número 3 y la educación afectivo-sexual. Vaya zuna que ha cogido, señoría. Mire, con todo el respeto, parece que usted tenga algo mal entendido o mal gestionado en su interior. Lo que pasa que este no es el foro para venir con esto, señoría.
Tal vez sea que usted, como yo y la inmensa mayoría de los que aquí estamos, nos formamos en un sistema educativo con carencias en el que todo lo que tenía que ver con el conocimiento del propio cuerpo, la identidad, la educación afectivo-sexual, pues brillaba por su ausencia. Y por eso ponga usted el grito en el cielo, pero no se preocupe que se supera. Señoría, este es un debate ya superado en las sociedades avanzadas a estas alturas y en las sociedades modernas, como son la sociedad asturiana y la sociedad española. Mire, la democracia es el mayor valor que tenemos. Las ciudadanas y los ciudadanos debemos tener un pensamiento crítico y estar formados. Nosotros queremos ciudadanas y ciudadanos libres, con capacidad de elegir, con espíritu crítico, con plenos derechos, y ustedes quieren personas sin formar, fáciles de engañar y que por no conocer no conozcan ni su propio cuerpo. Es de primero del manual del autoritario atacar siempre a la educación pública. Atacando a la educación pública, atacan a toda la sociedad. Señores de Vox, estoy muy contenta por los resultados de Nueva York. Les pediría que sigan subiendo el volumen ustedes también. Muchas gracias. Bien, agotado el debate de los asuntos que integran el orden del día, vamos a pasar a la votación de cada uno de los puntos.